tenemos que ver el tema de legalidad política y sus implicaciones dentro del origen y desarrollo de la sociología del derecho. Y específicamente lo que tiene que ver con la sociedad y la política. Entre las esferas específicas o subsistemas que conforman la sociedad, la política es posiblemente la que mayor atención ha recibido por las ciencias sociales y la que cuenta con mayor antigüedad en su definición como objeto de la reflexión científica. En su análisis convergen diversas disciplinas como la filosofía política, la ciencia política, la psicología política, la antropología política y la sociología política. Por esta razón, se tiene que estudiar lo que es la sociología jurídica, que implica todas estas partes de la sociología y de estas otras ciencias que la enriquecen y dan justificación a la cuestión del Estado junto con el derecho. Y de ahí se desprende la sociología del derecho o sociología jurídica. Por otro lado, existen también enfoques clásicos y modernos y actuales de la sociología. Hay referencias teóricas y empíricas a temas políticos como el orden, el Estado, el poder, la gobernanza, democracia, identidades, movimientos políticos, violencia, relaciones entre política y otros ámbitos de la vida social. Esto es con lo que podemos hacer notar que dentro de la sociología tiene que intervenir todos estos factores que acabamos de pronunciar para dar en conjunto la sociología. Y por eso se trata de distintos abordajes que por encima de las diferencias entre las teorías y de la partida e incluso de la metodología del estudio de la sociología, comparten la certeza de que para comprender el comportamiento social del ser humano, su ligazón con la sociedad global y con las demás esferas o sus sistemas, como por ejemplo la economía, la demografía y la cultura, se precisa conocer previamente el orden político. En muchas ocasiones se trata de una mera distinción académica. Sin embargo, es muy importante porque no podemos dejar de lado que el individuo forma parte de una sociedad. La sociedad busca sus representantes y sus representantes hacen política. Y esa política es cimentada como la sociología jurídica. Cuando se habla de la política como parte de la sociología jurídica, el objeto del convencimiento social se coincide en que se trata de una región de la totalidad social en la que se expresan posiciones de poder, intereses económicos, relaciones y diferencias de clase, entramadas de dominación, símbolos de autoridad, niveles de jerarquía y subordinación, prácticas de control o represión, etc. Se asume la presencia protagónica en esa esfera de cuerpos institucionales como el Estado, el derecho, los partidos políticos, los grupos de presión, etc. Y fenómenos como la sociedad civil organizada, el asociacionismo y los movimientos sociales, la socialización, la cultura y las ideologías políticas, etc. Hay que reiterar que el abogado en este sentido debe de ser el más culto en cuestiones sociales, puesto que todo su devenir y práctica jurídica se relaciona con la sociedad. Podríamos definir inicialmente entonces a la sociología política como el estudio sociológico de la política. Se trata de una definición laxa en la que se quedaría por delimitar el concepto de política. Con todo, las líneas de investigación actuales en sociología política son principalmente dos: el análisis de las políticas públicas, sobre todo las políticas sociales, sin desdeñar los ya clásicos temas de orden político y la distribución del poder, y el estudio de la acción colectiva, los partidos políticos y los movimientos sociales, en definitiva, la cuestión de la democracia y la participación ciudadana, más allá de la mera participación y el comportamiento electoral, fenómeno que hemos visto muy claramente en los últimos tiempos. Respecto a sus orígenes, se puede indicar a Max Weber como uno de sus precursores, por un lado, por destacar la importancia del poder y la dominación en las sociedades; por otra parte, por su visión de la burocracia, el Estado legal racional y caracterizada por la separación entre el funcionariado y los medios de administración, así como por la especialización estricta de las tareas. Un alumno suyo, Robert Michels, describió la ley de hierro de la tendencia oligárquica de las organizaciones en su ya clásico análisis de los partidos políticos.
Según Reinhard Bendix y Seymour Listed, burocracia y oligarquía son precisamente las aportaciones weberianas más importantes para el desarrollo de la sociología, que más adelante veremos los tipos de organización política y más específicamente en la materia de derecho constitucional. Otro posible recursor es Alexis de Tocqueville, sobre todo por el uso del método comparativo y por otorgar el asocianismo de un papel clave en la democracia política, junto al hecho electoral y el desarrollo de los derechos civiles y sociales. Educar la democracia, animar, si se puede, sus creencias, purificar sus costumbres, reglamentar sus movimientos, sustituir poco a poco con la ciencia de los negocios públicos su inexperiencia y por el conocimiento de sus verdaderos intereses a los ciegos instintos. Adaptar su gobierno a los tiempos y lugares, modificarlo según las circunstancias y los hombres. Tal es el primero de los deberes impuestos en nuestros días a aquellos que dirigen la sociedad. Es necesaria una ciencia política nueva a un mundo enteramente nuevo. Aquí podemos determinar entonces que la política se transforma según va transformándose la sociedad y sus intereses. En la lista de precursores de la sociología política no puede faltar Karl Marx. Sus contribuciones más interesantes son la relación del poder económico y el político, la naturaleza del Estado en el capitalismo, el papel de las ideologías y de los partidos políticos. La literatura marxista sobre el Estado es inmensa e intensa, tanto en relación al Estado capitalista y a sus diversas formas de aparición y de dominación, como respecto de los estados socialistas, su naturaleza y devenir, la función es del partido político, etc. Hay quienes definen, por otro lado, la sociología política como el estudio del orden, acotando en el Estado el ámbito o el escenario fundamental de acción. Por tanto, el objeto del análisis de las instituciones del Estado, como son los partidos políticos, las administraciones territoriales o específicas, grupos de presión y sociedad civil organizada, y las llamadas políticas sectoriales, públicas, sociales, económicas, educativas, etc. Aquí hay que resaltar de nueva cuenta lo que se refiere al control social, que previene conflictos sociales. Las prácticas de gobernanza o de gobierno son las relaciones entre gobernantes y gobernante de tipo cooperativo. Relativiza la centralidad del poder jerárquico y de mercado. Nuevas fórmulas de regulación basadas en la negociación y la coordinación. Son otras prácticas, y los recursos políticos dispersos y distribuidos. A veces se hacen prácticas sin ton ni son y a ver a quién le atine. De este modo, la política gira usualmente alrededor del Estado y de las políticas del Estado. Estas ideas se expresan en la actualidad en el análisis sociológico de las políticas públicas, orientando en torno a dos ejes de trabajo: la institucionalidad y la gobernabilidad. Así, toda la política queda asimilada a temas y problemas de gobernabilidad o gobernanza y de institucionalidad o legitimidad. Entonces tenemos que tratar posteriormente lo que es la legalidad, la legitimidad y la cuestión de la gobernabilidad o gobernanza, para que un país precisamente pueda poner sus límites a través de sus instituciones y sus gobernantes. Un modelo de equilibrio perfecto nos sugiere que la constitución de la sociedad debería ser de arriba hacia abajo, donde el Estado organiza la sociedad, y otro modelo del orden es el espontáneo, donde la sociedad es libre y se autoorganiza de abajo hacia arriba. La ventaja mayor de este punto de vista es que es más limitado, con lo que se hace posible una mayor producción intelectual y empírica. Paradójicamente, tal acotación es también un inconveniente, ya que desdeña otros escenarios donde también se hace política. No explica qué pasa con la sociedad sin Estado. Se circunscribe a unos pocos agentes de acción política
y no contempla la existencia de políticas de empresa, el papel de las organizaciones civiles y los movimientos sociales, etc. Por lo cual, uno debe destacar que es de una razón por la que existen todas estas organizaciones o acciones, agentes de acción deben de ser estudiados y apoyados por el gobierno. Las respuestas que se dan de acuerdo a estas teorías es la participación ciudadana. Como inciso B tenemos a las acciones colectivas y movimientos sociales. Y como inciso C o tercer punto serían las alternativas y resistencias y revoluciones. Y el último C fundamenta en la política como proceso, que sería la politeia en el griego clásico. De otro punto de vista, el objeto de estudio de la sociología política es la distribución del poder. Esta perspectiva amplía la intervención política más allá del Estado y se basa en el análisis de las relaciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad, donde hay autoridad, normas, valores, influencias como la familia, la comunidad, sistema educativo, un sistema productivo, medios de información y de comunicación, entre otras. Esta delimitación genérica del objeto de la sociología política pretende explícitamente obviar la controversia que ha enfrentado habitualmente a los especialistas en esta materia. Reitera la fama y sentido en que hay que plantearse la relación entre sociedad y política, una controversia que además ha estado estrechamente vinculada a la discusión sobre su estatus como disciplina. La sociología política, entonces, es el campo de estudio que se ocupa de las múltiples y variadas relaciones existentes entre el ámbito de lo social, el ámbito de lo político, basándose para ello en una doble premisa. La política es preciso entenderla en su contexto social, como primer punto, y como segundo punto, la realidad social está intrínsecamente moldeada por los elementos políticos. La perspectiva de la distribución del poder es tan amplia que hace casi imposible limitar el objeto del estudio de la sociología política. En realidad, el poder está en todos los ámbitos de la sociedad, confundiéndose entonces la sociología política con la sociedad general, del cambio social, de desigualdades, etc. La sociología política entonces se configuraría como un área de estudio fronteriza que pretende integrar las aportaciones provenientes de la sociología y de la ciencia política, además de las otras ciencias sociales afines como la historia, la economía o la antropología, y que tiene en el tema de poder su principal objeto de investigación teórica y empírica, las características y formas del poder, sus bases sociales, su ubicación institucional, su distribución en las sociedades contemporáneas o las consecuencias derivadas del ejercicio del poder por las diferentes instituciones políticas y sociales. Entonces tenemos que ver que el objetivo vendría siendo el estudio del poder en las instituciones y su apoyo o oposición de la sociedad. Hace décadas, en un clásico manual de sociología política, se resolvieron ambos problemas definiendo dicha disciplina como el estudio del comportamiento político dentro de un marco o contexto sociológico. De este modo, la sociología política trata de explicar la interrelación entre lo social y lo político. Por ejemplo, observar la relación entre las formas democráticas de creación de normas con el desarrollo económico y tecnológico. El nivel educativo, la propiedad, la desigualdad y los modelos de socialización. Todo esto tiene que ver con la cuestión social que se asuma a la cuestión política dentro de una materia que viene siendo la ciencia política y que también es parte del estudio de la licenciatura en Derecho, y todo se conjunta para hacer la comprensión de una sociología jurídica o del derecho. El especialista en sociología, entonces, sociología política, tomará muy probablemente prestado su aparato conceptual del sociólogo. Este concluye básicamente la idea de una red de relaciones sociales que se analizarán a partir de conceptos tales como rol, normas, valores, estructuras y su localización social, su transmisión a través de las sucesivas generaciones y el concepto de organización. La sociología política se ocupa de los procesos subyacentes a este hecho societal de creación normativa. Esto supone necesariamente la consideración del problema del orden social, que viene a significar que las normas creadas de una forma u otra son obedecidas. La razón por la que se obedecen las normas establecidas en diferentes contextos y por autoridades diferentes
diferentes constituye una cuestión de gran amplitud para la sociología política. A su vez, este interés conduce necesariamente al especialista en sociología política a estudiar las estructuras sociales y su desarrollo en cuyo marco se crean las normas. Entonces, la sociología política es el estudio del comportamiento político dentro de un marco o perspectiva sociológica. El área básica de preocupación para el especialista en sociología política es difícil de precisar, pero nos inclinamos por una definición amplia de lo político de tal modo que la limitación arbitraria de su campo de interés no sea inherente a su definición. No obstante, creemos que es un área de especial preocupación para el especialista en sociología política es el problema del orden social y la obediencia política. No olvidemos que un especialista en sociología política también viene siendo un abogado o un estudioso del derecho. Entonces, ¿qué se debe relacionar dentro de la sociología política? Se puede relacionar con el desempleo o en la zona, sobre todo en la juvenil, con las condiciones económicas, con los presupuestos municipales, con las relaciones del poder, con las redes sociales y asociativas, con la capacidad de los movimientos sociales de hacer política, etc. Y cualquier otro tema se tratará en los mismos puntos dentro de algún estudio profundo sobre qué efectos o influencias existen dentro de ese tema que hacen que varíe o aumente o disminuya cierta problemática. Por tanto, podemos resumir que los hechos políticos solo tienen interés sociológico en cuanto se pueden relacionar con alguna teoría. Por ejemplo, el hecho electoral en sí no sirve para nada si no se le relaciona con una teoría de las clases sociales. O en una teoría sobre la cultura política y la participación, o incluso una teoría demográfica en el desarrollo. La riqueza de la sociología política se deriva en la capacidad de relacionar diversos acontecimientos con un fenómeno político. Una convulsión o revuelta en un barrio para sociología política no es solo un problema de orden público o de mera respuesta violenta o no a una medida específica del ayuntamiento, la alcaldía o municipio.